Señor, de verdad que es un privilegio porque Él lo quiere llenar a uno, amén. Él lo quiere llenar para edificación, para hacernos crecer, y agradecidísima estoy con el Señor por ello, amén. San Mateo, el capítulo 21, vamos a leer el verso 13, todos a una sola voz, amén. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar para que sea el Señor tomando el control de nuestra mente, de nuestros corazones, que necesitamos recibir su palabra y que sea el Señor usándome. Amén. Gloria al Señor. Pueden iniciar la oración, hermanos. Gracias, que se manifieste con poder el Señor en este lugar. Edifícanos con tu palabra, instrúyenos, Señor. Necesitamos tu dirección, Señor. Toma el control de toda mente, nosotros, corazones. Muéstranos tu gloria, Señor, una vez más. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, la directiva de las tortas hemos orado al Señor. Estamos haciendo cadenas de oraciones en nuestras casas. El ayuno de los jueves, que toda la iglesia está invitada, amén. Especialmente también las mujeres. Y este mes vamos a trabajar sobre el lema Mi familia en las manos de Dios, amén. Ese es el lema durante este mes de noviembre. También tendremos una semana así especial de la familia, amén. Y le pido sus oraciones, hermanas, que el Señor sea ayudándonos, porque lo que queremos es que el Señor nos hable, ser edificados, amén. Entonces ruego cada una de sus oraciones por este trabajo, amén, y que sea el Señor obrando grandemente. Y hermanos, en esta noche voy bueno, el Señor primeramente me ha enseñado a mí, y quiere que también ustedes escuchen esta palabra, amén. Y vamos a hablar sobre la oración en la familia. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Gloria al Señor Jesús. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Bueno, hermanos, al igual que Dios nos habla por medio de la Biblia, los creyentes nos comunicamos con Él y Él se comunica con nosotros por medio de la oración. Orar es hablar con Dios. Gloria al Señor Jesús. Y mientras hablamos con Dios por medio de la oración, nuestra intimidad crece con Él. Amén. Y nuestra espiritualidad también crece junto con Él. Amén. En la oración reconocemos varios puntos y es nuestra dependencia de Él. Cuando yo me arrodillo, cuando yo me doblego ante Él, inclino mi cabeza, mis rodillas paralizadas, las inclino hacia Él, estoy reconociendo que realmente dependo de Él. Por eso es muy importante la oración, porque en la oración hay estos puntos que voy a hablar en esta hora, y es nuestra dependencia, de que reconocemos realmente que dependemos de Él. Para una persona que no reconoce a Dios como su Señor, como su Salvador, como el dueño de su vida, es muy difícil él inclinarse ante el Señor y hablar con Él, porque todavía no lo reconoce. Gloria a Dios. Pero nosotros que le reconocemos, que hemos sentido su gloria, en nosotros hay una necesidad de inclinarnos hacia Él, y nosotros en nuestra condición reconocemos que necesitamos de Él. A veces pueden pasar mucho tiempo sin orar, y pareciéramos como si no necesitamos de Dios, pero la verdad es que sí necesitamos del Señor. Amén. En todo momento necesitamos su dirección. Amén. También en la oración confesamos nuestros pecados. ¿Qué tan importante es confesar nuestros pecados delante de Dios?
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la oración venimos con un corazón sincero y decimos, reconocemos, Señor, que hemos fallado contra ti. Y Dios es fiel y justo y Él perdona nuestros pecados. Amén. Es muy importante la oración, amén. También en la oración adoramos. Otro punto súper importante. Y es que el único digno de oración es Él. Amén. Y cuando nos inclinamos, nos arrodillamos a orarle a Él y le decimos, Señor, es que solo tú eres digno de adoración. Amén. Ahí estamos dándole todas las obras y maravillosas que Él ha hecho con nosotros. Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es muy importante cuando nos inclinemos ante Él. Es muy importante tener nosotros ese conocimiento, ese entendimiento de verdad, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Es muy importante darle toda la alabanza y toda la adoración a nuestro Señor Jesús. Ahora, hermanos, cuando la familia se une en esa oración, cuando se reúne toda la familia y empieza a darle al Señor toda la gloria, a reconocer que dependemos de Él, a reconocer nuestros pecados delante de Él, hay algo sorprendente en la familia. Y en la unión se hace una fortaleza, se hace como si fuera una torre fuerte, firme. Pueden venir cualquier circunstancias horribles, pero como la familia está unida en oración, pues es muy difícil que el enemigo la pueda derribar. Amén. Es muy importante, hermanos, la familia unida en oración. Eso trae muchísima bendición. Y también nos puede dar mucho discernimiento. Nos da discernimiento a la hora de ver las dificultades, los conflictos. Dios nos da ese discernimiento cuando todos nos comunicamos juntos a orarle al Señor. Qué difícil es una sola persona orarle al Señor mientras los demás están cada uno por su lado. Cierto que se torna muy difícil, pero cuando todos nos unimos a orar en familia suceden cosas grandes. Amén. Gloria al Señor Jesús. El uno está para ayudarle al otro, pero uno solo es muy difícil. Gloria al Señor Jesús. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu corazón. Vamos a buscarlo, Deuteronomio 4:9. Porque el orar juntos, hermanos, en familia, enseñarle a nuestros hijos, el comunicarnos con Dios es muy importante, y aparte que es un mandamiento que Dios nos da. Amén. Deuteronomio, el capítulo 4:9. Gloria al Señor Jesús. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que este es un mandamiento, hermanos. Reunir a toda la familia en oración y empezar a hablarles del Todopoderoso, de todo lo que Él ha hecho, de las cosas grandes y maravillosas. Amén. Pero nosotros a veces se nos olvida. Gloria al Señor Jesús. Y se necesita, hermanos, en el núcleo familiar se necesita una persona. Se necesita una sola persona en la familia que pueda unir al resto para orar, para que pueda dar ejemplo. Y esta persona es la cabeza del hogar. Sea el hombre o la mujer si está sola, pero se necesita a alguien. Una persona con fe, llena del poder del Espíritu Santo, o llena con ganas de servir al Señor, de conocer más a Dios, para poder reunir a los demás y poder hacer un altar familiar al Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar de Noé. Noé, cuando construyó el arca, pienso yo, que él no estaba solo construyendo el arca. Yo creo que cuando Dios habló a Noé y le dijo, Noé, mira, voy a destruir a este mundo y voy a destruirlos con agua. Es necesario que hagas un arca de ese tamaño. Me imagino a Noé tan grande. Yo pienso que él pensaría en sus hijos también, pienso yo. Como yo soy madre, yo pensaría también en mi hija. Si yo me daría de cuenta de mis hijos, si me daría cuenta que iba a destruir este mundo, pues yo cojo también a mis hijos y
y voy y los guardo en un lugar seguro, ¿cierto? Pues Noé, con esa fe tan grande, era difícil para Noé y también para sus hijos, que tal vez ellos creyeran en eso que iba a suceder, porque en esa época no llovía. Me imagino también a la gente por los lados burlándose. Cuando Noé predicaba, mira, arrepiéntase en que va a llover, mira, va a caer un gran diluvio y va a destruir a toda la maldad. Me imagino a sus hijos, tal vez incrédulos en algunos momentos, debilitados, pensando, ¿sí será verdad? Como en estos tiempos en los que estamos, que la iglesia tipifica el arca, y estamos proclamando que el Señor vendrá. Y que el Señor va a destruir toda esta tierra y el Señor vendrá y va a arrebatar a los suyos. Amén. Entonces estamos predicando eso y pasa el tiempo y no sucede nada. Pasa el tiempo, predicamos a Jesucristo, salvación y vida eterna, y pasa el tiempo y la fe de algunos mengua, algunos se apartan, ya no quieren esperar más, se van tras de otras cosas. Y pasaba también con los hijos de Noé, pienso yo, porque duró mucho tiempo en construir el arca. Y los hijos, me imagino, diciéndole, papá, pero si será verdad, pero no, mira, o estoy cansado, ya no quiero trabajar más. Y me imagino asomándose siempre hacia arriba, mirando, pero es que yo no veo que vaya a llover. Es que no vemos todavía. Pero había un hombre de fe. Amén. Y esa fe de esta cabeza de hogar hizo que traspasara esa fe a sus hijos. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor Jesús. Y esto lo que has visto, lo que hemos visto, lo que hemos sentido en el Señor, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. No solamente de palabra, mira, el Señor Jesús es este, sino con hechos. Y enseñándoles, hermanos, el hábito de orar. Que se convierta un hábito de poder ir a comunicarnos con Dios, porque realmente dependemos de Dios. Y eso es muy importante, que del niño cuando esté pequeño lo cojamos también. No, vamos a hacerle un altar al Señor. Muchas veces nos pasa que porque son niños no entienden y todavía no saben nada, entonces los dejamos a un lado y nos clavamos la cabeza orando solas. Las mujeres o los hombres, cabezas de hogar, nos metemos y oramos solos y hacemos el altar nosotros solos. No, Dios quiere a toda la familia. Amén. Gloria al Señor. Entonces era difícil para los hijos de Noé. Tal vez, pienso yo, eran jóvenes, tenían sus debilidades también. Pero Noé les transportó esa fe tan grande que él tenía. ¿Y qué pasó al final? Que cuando construyeron el arca, los hijos y sus esposas pudieron entrar en el arca. Qué maravilloso es. Sus hijos de Noé le infundieron a sus esposas también como esa fe. No entra, ¿Qué pasaría si alguno de ellos se quedara y no, yo no creo, eso es mentiras? Y se quedaría afuera también burlándose, se perdería también. Pero no, creyó. Los hijos de Noé y toda su familia creyeron, porque hubo un cabeza de hogar lleno de fe y de poder, que supo transmitir esa fe. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora, que nosotros podamos entender. Que no solo nosotros nos salvamos, Él también quiere salvar a tus hijos, a tu hermana si vive contigo, a tu abuela, a tus padres. Él quiere vivir, Él quiere salvar a toda la familia. Él quiere a toda la humanidad dentro del arca. Aleluya al Señor Jesús. Y después del diluvio, de ver que Dios lo salvó a esta hermosa familia, lo salvó. Y cuando se abrió el arca, que ya todo estaba seco, para resumir, lo primero que hicieron fue un altar al Señor. Noé el primero, siempre la cabeza del hogar. Vamos a hacer un altar al Señor. Los hijos deben ver realmente que las maravillas que Dios se había hecho, que Él los salvó, que era verdad. Todos juntos en familia corrieron y hicieron el altar al Señor. Y dice su palabra que Dios percibió este sacrificio como un olor grato. O sea, Dios se alegra de que las familias le honren, le adoren, le den toda la adoración. Aleluya. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? También vamos a ver un hombre cabeza de hogar que supo transmitir esa fe tan grande y supo dirigir a su familia para poder que ellos llegaran a hacer el altar al Señor.
y tuvieron su recompensa. Está en Hechos el capítulo 10, creo que ustedes lo han conocido ya, o lo han escuchado, y es de Cornelio, amén. Cornelio y su familia está en Hechos el capítulo 10, gloria a Dios. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano, oficial de un ejército, y como oficial militar, Cornelio se hallaba en una situación difícil, porque él representaba a Roma. Aleluya. Pero había algo sorprendente en Cornelio, que a pesar de que él tenía sus costumbres de Roma, todas sus creencias, todas sus cosas, el Todopoderoso conquistó su corazón. Y él se dejó conquistar. Pero él, ante todo el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, mientras su permanencia estuvo en Israel, la reputación de este hombre era muy buena, era piadoso delante de Dios, y que puso su fe en acción y que era respetado por todos los judíos. Y él respondió a Dios lo mismo, conforme Dios le dio, él también respondió a Dios, le supo también dar a Dios y animó a toda su familia a que hiciera lo mismo. Gloria al Señor Jesús. En el versículo 2 del capítulo 10 dice: Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, dice, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba siempre a Dios. Dice, oraba siempre a Dios, con toda su familia, hermanos. Miren, hermanos, que a veces nosotros, la madre está por allá entretenida en sus cosas, tal vez en el Facebook o con juegos y toda la cosa, y el padre por allá también tirado, y se pasan los días así, y los hijos no nos damos cuenta a veces que están haciendo en el internet, viendo cosas que no les convienen, y cada uno por su lado, edificando altar cada uno por su lado, y no vemos una unión en nuestra familia. Es necesario, hermanos, que se levante uno y que pueda traspasar la fe a todos los miembros de su familia, porque qué duro es, hermanos, que seamos nosotros solo una persona que se salve de la familia. Qué duro es, ¿cierto que sí? Aunque no tengamos a nuestros padres, como yo digo por mí, porque aunque yo no tenga a mis padres a mi lado, yo oro por ellos y digo, Señor, y siempre trato de mandarles un mensaje, una palabra, y desde aquí estoy animándolos, tratando de que mi fe pueda traspasar también a ellos y que sea mayor y aún más fuerte que la mía, para que ellos amen y adoren al Señor. Pero a veces no hacemos eso. Tenemos nuestras familias por ahí lejos, aunque están lejos, pero cuando estemos en el Espíritu, todas las familias nos unimos en oración a Dios, y Dios se agrada de esto. Aleluya al Señor Jesús. Y entonces Cornelio también trajo a toda su familia, y como Dios miró en eso de Cornelio, porque Dios no se queda con nada. Gloria al Señor Jesús. Dios no se queda con nada. Dios todo lo ve. Dios ve nuestras condiciones. Dios ve cómo. Decía el salmista que tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Tú lo conoces, todo el Señor todo lo conoce de nosotros. Entonces Dios, como no se queda con nada, y Él sabe recompensar al que le honra, entonces Dios miró la familia de Cornelio. Cornelio no era bautizado, solamente escuchaba la palabra de Dios, tampoco había recibido el don del Espíritu Santo, hasta que Dios lo recompensó, mandó a Pedro, y Pedro les volvió a decir la palabra, y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, Cornelio y toda su familia. No sé cuánto tiempo duró Cornelio esperando ese momento glorioso en que fuera a ser salvo él y toda su familia. No sé qué tiempo pasó, pero lo que sí estoy segura es que la Biblia lo refleja como si fuera un hombre de una fe tan firme, a pesar de la condición de que era romano, y que estaba expuesto a que también lo mataran a él. Amén. También lo encarcelaran a él. Pero él dice que era un hombre piadoso
y que temeroso de Dios. Aleluya al Señor. Pero qué triste que nuestras familias, nuestros hijos se pierdan aún estando en la casa de Dios. Somos cristianos, sí, la familia, sí, mis hijos, todos somos cristianos. Pero qué triste es que se pierda un miembro de la familia aún estando en la casa de Dios. Aleluya. Tal vez hay hogares cristianos que cada uno es por su lado, el padre, la madre, estén entretenidos en otras cosas y dejen perder a sus hijos por no sacar tiempos con ellos, enseñarles lo que es esa intimidad con Dios por medio de la oración. Aleluya. Con devocionales en casa. Mira, así es como se alaba al Señor. Vean, hermanos, si nosotros en nuestras casas le enseñamos a nuestros hijos esa reverencia, cuando hacemos los cultos familiares, cuando hacemos altares familiares al Señor, y le enseñemos reverencia a nuestros hijos. Miren, hijo, vamos a unirnos todos en oración. Dios está aquí en este lugar. Dios quiere llenar tu vida. Vean, seguro que cuando vengan, vean, cada uno de los miembros de las familias se derramará el Espíritu Santo muchas veces. Aleluya. Yo me acuerdo que decía una esposa de un pastor que ella tiene 3 hijos y ella decía que ella enseñó a sus hijos habían 2 días a las 5 de la mañana. Sus hijos tenían que venir a las 5 de la mañana a hacerle altar al Señor. A las 5 de la mañana sus hijos se acostumbraron a hacerle al altar al Señor. Y cuenta una hija de ellas que es esposa de pastor, porque todos ya salieron a la obra, y cuenta ella que ella nunca se olvida de eso. Que ella no se olvida de eso, de que su madre los cogía cuando eran pequeños, llegaron a la adolescencia y grandes y empezaban a orar al Señor, a hacer el altar familiar. Y ella no se olvida de eso porque ella siguió practicando lo mismo, porque vio la importancia que le había dejado a ella en su corazón. Aleluya al Señor Jesús. Sí es, amén. Tal vez hay hogares cristianos que cada uno es por su lado, sí es verdad. O tal vez hay hogares cristianos en que la madre es sola, sus hijos ya son grandes, apartados, ya son adultos y que piensan los padres que ya no se puede hacer nada. Pues sí se puede hacer algo, aleluya al Señor. Vamos a mirar qué le pasó a Elí y a sus hijos en 1 Samuel el capítulo 2. Voy a resumir, hermanos, si usted lo puede ver en su casa más detenidamente. Elí era un sacerdote, un hombre que vivía sirviéndole a Dios. Era sumo sacerdote y juez de Israel, pero sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Gloria a Dios. Qué triste, ¿no? Un sacerdote, servidor, fiel al Señor, entre comillas, y que sus hijos sean impíos y que no tengan conocimiento. Aleluya al Señor. ¿Qué le pasó a alguien? Preguntaba yo. ¿Por qué no llevó a la presencia a sus hijos? ¿Por qué no les infundió temor a Dios, reverencia? Sus hijos ya no le obedecían. Ya eran adultos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. A la hora de presentar el sacrificio a Dios, la ofrenda, ellos automáticamente había algo ahí que no dejaban y se rechazaban automáticamente porque había pecado. Aleluya. Porque sabemos que Dios es santo. Amén. Y que en Él no puede habitar el pecado. Aleluya. Por eso el hombre, cabeza de hogar, la mujer, cabeza, tiene que tener ese discernimiento para poder interponerse en todo lo que sea posible y poner a sus hijos en la presencia del Señor. Gloria al Señor Jesús. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Él escuchaba sus rumores, hasta que un día le dio por decirle a sus hijos y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová
Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero Dios le habló a Samuel. Amén. Sabemos que Samuel era el niño de Ana, que ella ofrendó a Dios, lo ofrendó al templo para que se quedara allá sirviéndole al Señor. Dios había escogido a Samuel para que fuera el profeta del pueblo de Israel. Amén. Entonces en ese tiempo estaba Samuel también, un jovencito, y le habló Dios a Samuel y le dijo: he aquí haré yo una cosa en Israel. A quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí no se preocupaba por reprender a sus hijos, y cuando él quiso hacerlo, pues ya era demasiado tarde, ya era difícil. Si no se preocupó cuando eran pequeños, ahora mucho más grandes, se le va a resultar difícil a aquella persona, se le va a resultar muy difícil a aquella persona pretender que el hijo vaya a orar. Aleluya al Señor Jesús. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos temor a Dios, no pasarles nada, no dejarles pasar nada, y a veces dejamos que ellos hagan lo que ellos quieran. Y a veces decimos, porque a veces somos malas: ay no, pobrecito, dejémoslo, que está aburrido. No, que se entretenga ahí en el ordenador, que pesar, es que no tiene amigos, está solo. Al principio pensaba yo así, y yo no. Hasta que un día mi esposo predicó, y dio también una enseñanza de una familia. Estábamos también en el mes de la familia, y él dio una enseñanza de que debemos de estorbarles a los hijos. Eso fue de grande bendición, porque aquel día Dios nos abrió nuestros ojos a más de una hermana y nos vio que realmente nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Estamos nosotras solas inclinándonos hacia el altar, y nuestros hijos, ¿qué están haciendo? Porque son pequeños, entonces dejémoslos. O porque ya son grandes, están adolescentes, no lo toque porque se enfadan. No, ni lo mire, déjelo en su habitación ahí, él tiene su espacio. Déjelo en su espacio, que él está en su espacio. No, los jóvenes necesitan su intimidad. No, los jóvenes necesitan eso. Ellos necesitan que sus padres los acojan y los traigan a la presencia del Señor. Porque solo en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay salvación, hay vida eterna. Aleluya al Señor Jesús. Entonces él decía que había que estorbarles. Elí no le estorbó a sus hijos, les dejó hacer lo que ellos quisieran, y no es así, hermano, porque Dios le dijo a Elí que los iba a hacer morir porque él no les había estorbado. O sea que nosotros sí podemos estorbarles a nuestros hijos, porque si no, Dios va a demandar eso a nuestra familia, a las cabezas de hogares. Los va a demandar si usted no le ha estorbado a su hijo, a sus hijos, a que vayan a la presencia del Señor, a que no se pierdan. Gloria al Señor Jesús. Y cuento un testimonio, hermanos, para la gloria del Señor. Hubo una hermana en ese día que estábamos en el mes de la familia. Ella escuchó esta predicación, ese mensaje, esa palabra del Señor. Y ella fue llorando a mi esposo y le decía: pastor, pero ¿qué hago? Mis hijos ya son grandes. Es verdad lo que usted dice, es verdad. Tenía 2 hijos, y sus 2 hijos estaban viviendo en fornicación en su casa. Ella dice: sí, yo soy cristiana, yo le sirvo al Señor, y era diácona también, pero ¿cómo hago? Porque la obra apenas estaba empezando y Dios apenas le estaba enseñando a ella, y ella tomó esa fe y esa fortaleza. Y estábamos con ellas orándole al Señor que hiciera algo en sus hijos, y ella se mantuvo firme y empezó a clamarle al Señor. Empezamos a clamarle al Señor, y uno de sus hijos se pudo casar, se casó, y lo mejor, que obtuvo el bautismo con su esposa, aleluya, que era alemana. Dios también hizo una obra grande en su esposa, porque ella tampoco creía en Dios, y Dios la conquistó a ella y se pudieron casar. Y ya se fueron de la casa de la hermana, pero quedó la hermana con su hijo menor, que ya era grande. Y entonces esta hermana seguía sufriendo, y eran las luchas y las peleas, porque le decía: Álvaro, que mira que no traes esa mujer aquí, porque ellos peleaban con esa mujer ahí que no era
antepasados peleaban y ella era el sufrimiento y ella decía, pero ¿qué hago? ¿Cómo le digo que aquí el pecado en mi casa no lo quiero? Que mire, y empezamos a orar y ella empezó a estorbarle a él y decir, Álvaro, o no me traes aquí esta mujer o te vas. Álvaro, mira. Y empezó la hermana a hablarle hasta que él arrancó y se fue. No quiso escuchar de Dios, pero al menos se fue. Lo que la hermana quería era un hogar limpio. Amén. Era un hogar santo para el Señor. Era un hogar cristiano en adoración al Señor. Y todavía clama por su hijo. Y tiene esa fe de que algún día volverá a los pies del Señor. Esté donde esté, pero que quede que ella le estorbó y que lo que ella pretendía era que su hijo volviera a los caminos del Señor. Porque ella decía que estaba muy arrepentida porque él desde pequeño iba a las cosas de Dios, pero como ella no le importaba las cosas del Señor, pues ahora estaba pagando las consecuencias. Pero hermanos, Dios no se queda con nada y estoy segura que Dios la recompensará, amén. Porque es una nueva criatura y ha creído en el Señor y ha tratado como del lugar de que su hogar esté limpio. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, lo que le pasó a Elí y a sus hijos fue una tragedia muy grande. Se cumplió lo que Dios ya había prometido. Y fueron en una guerra contra los filisteos, el pueblo de Israel. Y sucedió que los filisteos atacaron al pueblo de Israel y venció a los filisteos. Y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, murieron. Y se llevaron el arca, porque la tomaron porque ellos vieron que ese grito de júbilo que está pasando con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces cuando pelearon y pudieron vencer, entonces se llevaron el arca porque pensaron que era bendición. Y era bendición y se la llevaron. Y el arca de Dios fue tomada y fueron muertos los hijos. Cuando un hombre trató de huir de esa guerra y fue corriendo a hablarle al sacerdote Elí. Y él estaba sentado ahí en una silla a la entrada del tabernáculo y le dijo, y se escuchó un alboroto ahí porque él llegó todo así, todo ofuscado, muy anonadado de lo que había pasado, y corrió Elí y dijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Y entonces el hombre le pudo decirle a Elí. Elí se sentó, porque dice la palabra del Señor que él se cayó de la silla, amén. Y entonces le dice que, mira, tus hijos han muerto. Y el arca de Dios fue arrebatada. A mí lo que me llama la atención en este pasaje, el verso 13 del capítulo 3 de Samuel, dice que cuando llegó, he aquí que él estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre, a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y él le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Dice el verso 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre y viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Qué triste, ¿no? Que se haya perdido la familia de Elí y también él ya había muerto. Pero qué triste, hermanos. Aquí en este pequeño pasaje donde dice que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla de la puerta. A veces nosotros nos preocupamos más individualmente por las cosas de Dios y nos metemos de lleno y descuidamos a nuestra familia. Las mujeres a veces que tienen sus esposos inconversos, no es bueno que nos inclinemos y nos metemos en las cosas del Señor y descuidemos a nuestra familia. No, sino que nosotros le podemos servir al Señor
pero con un buen ejemplo para nuestros esposos, para el esposo inconverso o la familia inconversa que nunca había escuchado palabra de Dios. Pero es bueno atraerlos a la presencia de Dios con ejemplo y buen testimonio. Y hermanos, y ante todo interponernos al pecado. El pecado no puede entrar en nuestro hogar, porque nuestra casa es casa de oración. Mi casa, casa de oración será llamada. Como el ejemplo que nos puso el Señor Jesús, mi casa, celo por nuestra familia, por nuestro hogar. Aleluya al Señor Jesús. Así, hermanos, que yo les invito, pongámonos en pie y vamos a hacer una oración muy especial. El pastor había dicho ahorita una petición por las familias y vamos a seguir orando por las familias, amén. Vamos a decirle al Señor que nos dé sabiduría,